Abra su Biblia ahí en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia. Gloria a Dios, corre video en el nombre de Jesús. Voy a leer algunos versos, si gusta puede estar sentado, si gusta ponerse de pie, gloria a Dios, amén. Voy a leer los versos restantes. El domingo pasado estuvimos hablando, hermano, ¿verdad?, sobre esta carta y tocábamos algunos puntos importantes para la vida cristiana, para nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, amén. Y vamos a continuar hablando sobre esta carta y vamos a finalizar el día de hoy con la ayuda del Señor, hermano, de las cosas, ¿verdad?, que habló este hombre de Dios, el apóstol Pedro, a la iglesia, hermanos, amén. Y todo con el propósito de que nosotros, hermanos, ¿verdad?, permaneciéramos firmes, hermanos, en las promesas de Dios, aleluya, y que podamos ser partícipes, ¿verdad?, de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Alabamos su nombre y quiero llevarlo ahí al capítulo 1, verso 12 en adelante voy a leer. Gloria a Dios, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos: por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, amén, de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana o de hombre, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, te damos las gracias, amado Dios, en esta hora, Señor Jesús, delante de ti estamos. Te agradecemos, Señor, una vez más tu amor, misericordia que tienes para con nosotros, el poder estar en este lugar, Señor Jesús, el haber, Señor, puesto en nuestro corazón el querer y el hacer. Bendícenos, Señor, de una manera especial. Santifica esta reunión, Señor, y que la unción de tu Santo Espíritu fluya, Padre, ungiendo nuestros corazones, nuestros oídos. Unja mis labios, Señor, y ponga su palabra en ellos, Señor. Quita toda palabra que no venga de ti, toda palabra torpe, Señor. Que esta palabra, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones y que nosotros la podamos atesorar, ponerla por obra, aplicarla a nuestra vida. Reprenda toda oposición, todo cansancio, Señor. Y, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en nuestros corazones. Esta ofrenda que hemos depositado, Señor, recíbala, que sea de tu agrado, Señor. Santifícala, multiplícala en gran manera, Señor, y que haya alimento en tu casa. Que esta palabra, Señor santa, siga siendo predicada no solamente en este lugar, sino que nosotros que la recibimos de gracia la podamos llevar y compartir de gracia, Señor, porque de gracia la recibimos. Bendice a mi hermano, Señor, a mi hermana que ha dado para ti, así como al que no lo ha podido hacer, Señor, supliendo todas nuestras necesidades. Todo
todo lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban ese nombre, hermano? Dele la gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre por siempre, hermanos. Aleluya. Le damos la alabanza y la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. El domingo pasado le hablaba yo, hermano, ¿verdad? Como de esta carta y le hacía notar, ¿verdad? Que esta carta del apóstol Pedro es conocida, hermano, como el manual, ¿verdad? Para todos los que habitamos aquí, a todos los embajadores de Cristo, hermano, ¿verdad? Que estamos sobre la tierra. Amén. Y es de gran ayuda. Hablábamos de lo que el apóstol Pedro demandaba, que tenemos que añadir a esa fe que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Amén. Hay que añadir, ¿verdad, hermanos? Pues virtud, paciencia, todas esas, hermano, características, ¿verdad? De las cuales hablábamos, hermano, porque también, ¿verdad? Enfatizábamos que no somos de aquí, sino que somos peregrinos en el mundo. Vamos a un lugar mejor, hermanos, amén, que el Señor ha preparado para todos nosotros. Y he aquí por eso la advertencia del apóstol Pedro para la iglesia, hermano. Y en esta ocasión quiero continuar compartiéndole, verdad, sobre esta carta, hermanos, para la iglesia del Señor Jesucristo, para que así nosotros pongamos diligencia, como dice el apóstol, hermano, a las cosas que hemos oído ya. Y aunque ya las sepamos, aunque ya las conozcamos, aunque estemos fundados en esta verdad, Él dice, hermano, verdad, que no dejará de recordárnoslas. Alabamos su nombre. Amén. ¿Cuál es el propósito, hermano? Pues el propósito, hermano, de esto es de que nosotros como creyentes, hermano, vayamos en un crecimiento en la palabra de Dios. Alabamos su nombre. Y hermanos, vamos a hablar sobre el tema ese, ¿verdad? El crecimiento del cristiano en la palabra de Dios. Y he titulado a este mensaje, hermano, extra, creyentes engañados o creyentes, ¿verdad? Amén. Les han tomado el pelo. Padre Cristo. Amén. Basado en esta palabra. Ahora, la palabra de Dios, hermano, nos advierte una y otra vez. Amén. Clama voz en cuello, no te detengas, dice el profeta. Amén. Yo no sé si escuchó en alguna ocasión usted la expresión esa: extra, las torres gemelas han caído, extra, infórmese. Extra, amén. Es algo, hermano, ¿verdad? Una noticia que se tiene que dar fuera del tiempo, hermano, ¿verdad? En el cual ya se dio una, o quizás salió el periódico matutino, pero la información, hermano, extra se da como entre medio, ¿verdad? De la mañana y la tarde, o de algo que ha sucedido. Alabamos al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Mira, hermano, vivimos en un día o en un tiempo nosotros en el cual surgen ideas raras en cuanto a las cosas de Dios. Y esto, hermano, es una advertencia, y por eso le he titulado así, como le digo: extra, los creyentes, ¿verdad? A los creyentes se les ha tomado el pelo, por ejemplo. O extra, creyentes engañados. Padre Cristo. Ahora, esta frase, hermano, ¿verdad? Como le decía, ¿verdad? Se puede dar en una edición de cualquier periódico, pero esto se popularizó, se hizo popular, hermanos, en los periódicos para anunciar esa edición, ¿verdad? Adicional a lo que se imprimía entre los horarios, ¿verdad? Matutino y vespertino, como le decía. Es una llamada de atención y se usaba como una forma de gritar para llamar la atención de los lectores, hermano, que se dieran cuenta y comprar en el periódico. Amén. ¿No le tocó ver a alguien, hermano, verdad, en alguna ciudad, algún niño, verdad, gritando, verdad, del periódico extra? Llévelo, cómprelo. Y ha habido tantas, hermano, y tantas, ¿verdad?, noticias dadas, hermano, de esa manera. Y este es con el propósito, hermano, porque el Señor nos advierte. Ahora, la frase extra, creyentes engañados, hermano, no se refiere a otra cosa, sino a la advertencia bíblica sobre los falsos profetas, hermano, y maestros que intentan desviar, ¿verdad?, a los creyentes con engaños, con astucias, con fábulas, hermano, con falsas doctrinas.
La Biblia nos advierte, hermano, a todos nosotros que estas personas pueden causar confusión y alejarnos de la verdad espiritual, promoviendo enseñanzas, hermano, que contradicen, ¿verdad?, las escrituras originales según los textos que leemos en la Biblia o según los textos que leemos, como advirtió el Señor Jesucristo mismo en Mateo 24, cuando Él está profetizando sobre estas cosas. Y que dice el Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. ¿Y qué va a suceder? Y darán, dice, señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ahora podríamos decir: a mí no me hace nada el diablo, el Señor lo reprenda, a mí nadie me puede engañar. Hermano, hay un peligro latente en la iglesia del Señor en los últimos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Porque mire, hermano, somos pocos los que estamos, hermano, peleando la buena batalla de la fe. Somos pocos, hermanos, los que verdaderamente, hermano, amén, siguen, hermano, amén, en la doctrina, en el fundamento que el Señor, hermano, puso desde el principio, en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y habrá engañadores, dice el Señor, hermano, haciendo grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O como dice, hermano, Pablo a los Gálatas, hermano, ¿verdad? Ya en el capítulo 1 también, cuando empieza a escribirles, y él está maravillado de las cosas que están viviendo los de Galacia, hermano, y les dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, les dice. Paz de Cristo. Amén. Y todo esto, hermano, es hermano, una advertencia para nosotros. Le decía, vivimos en un día o en este tiempo en el cual surgen ideas raras, hermano, que inclusión de género y tantas cosas que ni entendemos, ¿verdad? Sobre todo también, hermano, en la iglesia del Señor. Paz de Cristo. Amén. Muchas cosas raras en cuanto a las cosas de Dios también. Lo más, hermano, que nos encontramos o nos adentramos en este siglo XXI, que ya le hemos comido un cuarto de siglo a este siglo, o a este centenario, a este siglo XXI. Un cuarto, hermano, de siglo. Amén. ¿Y qué hemos hecho en todo ese cuarto de siglo? Muchas cosas buenas, pero también no hemos hecho muchas cosas que deberíamos de hacer. Padre Cristo. Amén. Y mientras más nos centramos a Él, hermano, amén, lo más vamos a seguir escuchando cosas, hermano, raras. Dice el Señor, hermano, que los días irían de mal en peor. Amén. Y cosas peores escucharemos quizás en el futuro si viviéramos, hermano. Hay profecías, hay predicciones, nuevas corrientes teológicas en este tiempo, hermano. Muchas cosas, hermano. Estas, hermano, no solo vienen del círculo religioso, también, hermano, de círculos seculares. Amén. Ahora hay una ideología, hermano, ¿verdad? En estos tiempos que le llaman la ideología del género, ¿verdad? Y no me voy a meter en eso. Le estoy advirtiendo de tantas cosas que están surgiendo y viendo, pero de todas ellas también cosas raras en cuanto a las cosas de Dios también, de las cuales el apóstol Pedro, hermano, nos está advirtiendo desde el principio de esta carta y nos seguirá advirtiendo, hermano, hasta la siguiente carta, que es la tercera carta que él mandó a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Tantas cosas, ¿verdad? En lo secular, impactos de cometas, etcétera, explosiones en el cielo, lunas rojas, tantas cosas, hermano. ¿Y a quién vamos a poder acudir nosotros cuando todo esto esté aconteciendo o pasando? ¿Quién nos va a ayudar en una situación tan rara? Recuerde que somos peregrinos.
Amén. Debemos de recordar que somos peregrinos, hermano, embajadores de este mundo perdido, extraños a nuestro llamamiento, hermano, y el destino futuro que nosotros tenemos. Tenemos, hermano, una esperanza viva en Cristo. Tenemos una herencia incorruptible, dice el Señor, preparada para todos nosotros, reservada en los cielos, hermano. De nosotros, hermano, obedecemos órdenes de Dios, obedecemos, ¿verdad?, las ordenanzas de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos mantenernos firmes, hermano, en la vida, pase lo que pase. Paz de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Que nosotros como creyentes conozcamos, hermano, el valor de la palabra de Dios, lo cual, hermano, ha ido perdiendo valor en muchas personas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué siente usted cuando ve una Biblia ajada y toda deshojada por allí? Y le pregunto, ¿qué sentirá, amén, un hermano, un judío, verdad? Hermano, viendo, verdad, la Torá, por ejemplo, así toda deshojada y maltratada. Esta es la palabra de Dios, hermano. Paz de Cristo. Y puede ser, ¿verdad?, que la agarremos y ahí la aventamos. O está ahí empolvada. O hermano, o está deshojándose. De nosotros, hermano, tenemos que amar la palabra del Señor que nos ha dado, hermano, y que nosotros como creyentes reconozcamos el valor que esta palabra tiene. La palabra de Dios. Ahora mire, la palabra de Dios es dada por el apóstol Pedro, hermanos. Aleluya, bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Y hermano, y nos la dio con un propósito el apóstol Pedro. Bendito sea su nombre. Amén. Con una advertencia, hermanos. Bendito sea el Señor. Y que nosotros tenemos que ser diligentes, hermanos. Amén. En poner por obra también esta palabra. Amén. Voy a estar leyendo algunos versos, hermano. Sobre ahí usted me va a ir siguiendo con la vista. Manténgase ahí, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios dada por el apóstol Pedro. Dice el verso 12, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También, dice el verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La palabra de Dios dada por el apóstol Pedro, hermano, ¿para qué nos la da? Para la confirmación de nosotros en la verdad, que es la palabra. Como dice el versículo 12, hermanos, aleluya. Por esto yo no les voy a dejar de recordar siempre estas cosas. Amén. Aunque ya las sepan, hermanos. Aunque ya, hermanos, las sepamos y estemos confirmados, dicen, la verdad presente. Alabamos al Señor. Entonces el propósito es para la confirmación de la verdad de nuestra vida, hermano. Encontramos en Pedro, hermano, casi pidiendo disculpas a la iglesia, paz de Cristo. Amén. Y hermano, no les estaba criticando el apóstol Pedro. Les estaba amonestando, les estaba animando, hermanos. Y pareciera como si era una disculpa con ellos, ¿verdad? Por esto no voy a dejar de recordarles, queridos hermanos, estas cosas. Amén. No les criticaba, sino que les recordaba, aleluya, amén, estas verdades bíblicas, hermano, que el Señor dejó para nosotros, para la iglesia, aleluya, para que de esa manera nosotros, hermanos, podamos ir avanzando, ¿verdad? La tierra prometida, podamos seguir adelante, hermano, enfocados en el Señor Jesucristo, en ese reino de gloria, hermano, y poder ser así participantes de la naturaleza divina que el Señor quiere que seamos todos nosotros. Amén. La verdad debe de ser repetida, hermano, a los más establecidos. Siempre.
Amén. Y a la iglesia. Y nosotros, hermano, pues somos los más establecidos, ¿o no? Alabamos al Señor. Y se las tenemos que recordar. Y esta palabra pues no es para el inconverso, es para nosotros. Amén. Y se nos tiene que recordar la verdad, repetirla, hermano, verdad, a nosotros que estamos fundados en el fundamento cristiano. La verdad, hermano, apostólica lleva, amén, a uno a la fortaleza espiritual cuando permanecemos en la palabra del Señor. Dice la Biblia, hablando allá al capítulo 2 del libro de los Hechos, hermano, aleluya, que todos los que recibieron esta verdad, esta palabra, se bautizaron, hermanos. Amén. Y todos aquellos, verdad, que se bautizaron permanecían unánimes, hermano. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Amén. Y perseveraban en la doctrina y en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Padre Cristo. Entonces, hermano, la verdad apostólica nos lleva, amén, a una fortaleza espiritual como no tenemos una idea a veces nosotros. El que la palabra de Dios se nos esté, hermano, recordando constantemente. Desafortunadamente, cada 8 días nos la recuerdan. O cada día de culto. Amén. Pero por eso en esta ocasión, ¿verdad? Extra, creyentes engañados. ¿Quién va a ser engañado? Por los falsos profetas, apóstoles o maestros o doctores. El que no está cimentado en esta palabra. Padre Cristo. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Y le dijo quizás a los fariseos de aquel tiempo, hermanos. Amén. Y lo que les dice a ellos es que los fariseos, los escribas, creían a los escritos del Señor, a la Torá, a todas las escrituras, a los profetas, a los salmos. Ellos creían eso. Amén. Y el Señor les dice por eso, hermano, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amén. Escudriñad las escrituras. Pero les dice en este sentido: vosotros escudriñad las escrituras o se mantienen leyéndolas, ¿verdad? Porque al parecer a vosotros, ustedes, ¿verdad?, van a encontrar la vida eterna. Pero no concluye ahí, hermano. En el contexto y en el diálogo el Señor le dice: vosotros escudriñad las escrituras porque al parecer, ¿verdad?, vosotros en ellas tenéis la vida eterna. Y luego él termina diciendo: pero ustedes no creen en mí. Y las escrituras dan testimonio nada más de mí. Amén. Y a veces usamos ese verso, ¿verdad? Escudriñar las escrituras porque al parecer está bien puesto. Tenemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, que amar la verdad, aleluya, de la palabra. Bendito sea el Señor. Para el cumplimiento del ministerio, hermano, también de la iglesia. Nosotros tenemos un ministerio como iglesia. El Señor nos ha dado, hermanos, ¿verdad?, el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura, hablando del apóstol Pablo. Amén. Y es para eso también, dice el versículo 13: tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces esta palabra, hermano, y la confirmación de ella también es para el cumplimiento del ministerio. El apóstol Pedro, hermano, no iba a vivir para siempre. ¿Verdad que no? Él no iba a ser eterno, hermanos, no iba a vivir para siempre. Y quiere dejarnos las enseñanzas, y quería dejarle las enseñanzas a la iglesia de este tiempo, hermano. Estamos de paso, hermano amado, somos peregrinos. Amén. Pero no tenía miedo de hablar de la muerte tampoco el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo iba a tener miedo a hablar si el Señor ya se lo había profetizado? Cuando le dice, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo.
Pacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y se entristeció porque le preguntó por tercera vez el Señor si le amaba, y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que me amas, ¿verdad? Apacienta mis corderos, Pedro. Amén. Y le dice el Señor, hermano, amén, aleluya. Ahorita le dice, ¿verdad? Vas, ¿verdad?, a donde vayas y puedes ir, pero va a venir el día en que alguien te va a tomar de los brazos y otro te va a ceñir. Y le está hablando de la muerte con la que iba a morir. Y él no tiene temor de hablar de la muerte, hermano, porque lo está expresando aquí, ¿verdad?, en esta palabra, aleluya. Bendito sea el Señor. Y a la misma manera, hermano, debemos nosotros, ¿verdad?, no asustarnos de eso, paz de Cristo. Nos aferramos a la vida es hermosa, la vida en Cristo es hermosa, la vida en Cristo, ¿verdad?, es buena, hermano, amén. Y qué bueno que el Señor nos diera muchos días de vida, gloria a Dios, amén. Pero, hermano, tampoco debemos de temer, porque el mismo apóstol Pedro, hermano, no temía hablar de esto. Amén, él estaba seguro, hermano, recordaba, ¿verdad?, las palabras del Señor Jesucristo de cuando le profetizó una muerte violenta, de cómo iba a morir él. Alabamos al Señor. Entonces, hermano, tiene que hablar esta palabra para continuar, hermano, ¿verdad? Y en las verdades básicas, hermano, del reino, en las verdades de la palabra del Señor. El versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y tenemos que recordarlas, Padre Cristo, nunca soltarnos de ellas, hermano. Todo lo contrario, día con día, hermano, ¿por qué no tener mi devocional? Aleluya. Alabamos al Señor. Diario. Amén. No sé ni critico, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de creyentes que lo primero que hacen al despertarse es abrir el celular a ver qué hay en el Facebook. O quién postó alguna cosa, y están viendo videos y le dan para arriba y jijiji, jajaja, y siguen. Padre Cristo. Y hablando de las cosas que habla el apóstol Pedro aquí en su carta, aquí hay muchas fábulas, mentiras, doctrinas falsas, videos, hermanos, ¿verdad?, falsos. Y lo más peor es que el creyente se los cree. Repite muchas veces una mentira a alguien y va a terminar por pensar que es una verdad, ¿no? O convertirse en verdad al repetirla y al repetirla. Pero ¿por qué no repetir estas cosas que nos dice el apóstol Pedro? Y no me voy a cansar de repetírselas. Jesucristo viene, el Señor está a las puertas, manténganse alertas, aleluya. Él tiene una cosa especial para nuestra vida. Oh, hermano, yo pensé que les iba a gozar con esas cosas. ¿Por qué no repetirnos eso, hermano? O repetirlas también, aleluya, a nuestros hijos, hermano, en nuestras casas. A su nombre. Él estaba trabajando, hermano, para completar su segunda carta antes de su éxodo o de su partida, el apóstol Pedro. Estaba trabajando para completar, hermano, su segunda epístola antes de irse de aquí, de esta tierra, hermano. Mire, hermano, la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Ahí está fundada la iglesia. Efesios 2:20 nos lo dice, hermano, hablando del apóstol Pablo a la iglesia. La carta de los Efesios tiene, hermano, una gran profundidad. De hecho, ahí se nos da a conocer de cómo nosotros llegamos a ser salvos o hemos alcanzado la salvación por la gracia de Dios, hermano. Pero el apóstol Pablo habla y dice, verdad, a la iglesia: bendito sea su nombre por siempre, aleluya.
amén, de cómo nos reconcilió el Señor. Dice, reconciliados, verso 16 del capítulo 2, y reconciliar por la cruz, dice, con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad. ¿A quién? A su pueblo y a nosotros, o a Israel y a los gentiles. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, amén, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Aleluya. La iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, hermano, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Algunos se asustan, ¿verdad?, cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es tu regla de fe, o cuál es tu fe, no? Y a veces nos quedamos como patinando en nuestra mente, ¿no? No, hermano, no tenga temor, ¿verdad? Nuestro credo, nuestra fe está fundada, hermano, en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y no es, hermano, ¿verdad?, que sea la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina y las enseñanzas del Señor Jesucristo que los apóstoles se encargaron de difundir y de enseñar. Y como está el apóstol Pedro aquí, hermano, ¿verdad?, incitando a los hermanos y amonestándoles a permanecer en ello. Amén. Así como la ley de Moisés no era de Moisés, era la ley de Dios, dada a él, y él se encargaba de comunicarla al pueblo. Amén. Ahora, a veces, ¿verdad?, ay, eres unicitario, ay, es una secta. Ni saben, ¿verdad, hermano?, descifrar la unicidad de Dios, Padre Cristo. Amén. Ah, eres apostólico. Somos apostólicos de la fe, hermano, de la palabra aquí. Amén. Ahí está fundada nuestra fe. Ahí está fundada nuestra creencia, hermanos. Gloria a Dios. Ahora tenemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, que estar y permanecer aquí en este fundamento, en esta doctrina, como decía. Y hermano, y todos, ¿verdad?, yendo, edificando como un edificio, hermano, para morada de Dios en espíritu en nosotros. Ahora, la palabra de Dios, hermano, fue dada por el Señor Jesucristo. El versículo 16 dice: en el nombre del Señor, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual, amén, tengo complacencia. Y nosotros, verso 18, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, la palabra de Dios dada, hermano, por el Señor Jesucristo, por el Hijo, aleluya, de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A veces, hermanos, ¿verdad?, creemos a tantas cosas. Amén. Hablaba con uno de mis hermanos, pues que amamos mucho, ¿no? Amén. Por ejemplo, le digo yo, porque hay personas, ¿verdad?, que se empiezan, hermano, a cuestionarnos sobre nuestra fe. Hay personas que para querer ridiculizarnos emplean con astucia artimañas del error y hermano, y algunos puntos científicos, ¿no?
Amén. Y platicaba con mi hermano y le decía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué cree usted, verdad, que Cristóbal Colón descubrió América? ¿O por qué cree usted, verdad? Amén. Padre Cristo, en Sócrates y las palabras que dijo, o otros filósofos, o por qué cree en los avances científicos que hizo María Curie. Amén. Bueno, pues porque fueron corroborados, hermano, ¿verdad? Y quedaron plasmados y ya es historia. Amén. Y usted cree todo lo que dice la historia, ¿o no? Porque es un suceso corroborado y que ha sido cotejado y que quedó ya allí. Esto es lo mismo. La enciclopedia británica, hermano, ¿verdad? Dedica páginas, hermano, solamente al nombre de Jesús el Cristo. Y de cómo es y quién es y por qué apareció y cómo murió. Padre Cristo. Amén. Entonces, hermano, de la misma manera, todo aquí lo que sucede, el apóstol Pedro está dando a conocer todas estas cosas, hermano. Amén. La palabra de Dios dada por el Hijo, verdad, de Dios, hermano, por el Señor Jesucristo, probada por su misma majestad y no por fábulas. Dice el versículo 16, hermanos, aleluya, y lo corrobora el apóstol Pedro cuando dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Vieron la majestad de Dios, hermano? ¿Qué nos recuerda que Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no construimos unas cabañas aquí? Nos quedamos aquí a morar para siempre, Señor. Vamos a hacerlas. ¿O no ha leído hasta ahí todavía? Para Cristo. Amén. Cuando sube al monte con Pedro, con Juan y con Jacob, y hermano, y el Señor se transfigura y la gloria de Dios manifestada, y vieron, hermano, a Moisés y Elías hablando con el Señor. Y era una luz tan brillante, más que la del sol, dice la Biblia, hermano, y aquellos hombres mortales estaban pasmados de lo que estaban viendo, pero yo creo que sintieron algo especial en aquel momento, hermano, al resplandor de la gloria de Dios, al ver la majestad de Dios, hermano, ahí glorificándose en el Señor Jesucristo. Amén. Sintieron quizás una paz profunda. Quizás, hermano, verdad, todo lo que desearía, verdad, su ser quedó en segundo término. Y dijo Pedro: construyamos unas cabañas aquí. Aquí está bien, Padre Cristo. Ahora, vieron su gloria. Amén. Y fue probada, verdad, esta palabra por su majestad y no por fábulas, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué son fábulas? Alegorías, hermano. Amén. ¿Se acuerda? Bueno, antes se usaban mucho las fábulas, ¿verdad? En los libros de texto. Amén. Yo me acuerdo, ¿verdad? Como las fábulas de Isopo y que de una rana. Otra fábula, había una historia que se ponía a correr una liebre con una tortuga. ¿Nunca la llegó a ver usted cuando estaba chico? Bueno, la generación Z a lo mejor no, ni los millennials, ¿no? Pero nosotros sí. Amén. Y hermano, y le ganó la tortuga a la liebre. ¿Sabe qué? Porque la liebre estaba, hermano, jugando. Estaba como muchos cristianos. Y se burlaba: que me hace los mandados la tortuga. Y de repente vio que la tortuga cruzó la línea, la meta final. Bueno, las fábulas, hermanos, amén, son alegorías. Algunos falsos maestros, hermanos, decían en este tiempo que la resurrección ya había pasado en el bautismo por agua, y que Cristo, hermano, ya vino en el Espíritu Santo. Padre Cristo. Algunos, ¿verdad? Profetas así creían en este tiempo.
Cuando Pablo habla a los tesalonicenses y le dice, ¿verdad?, que no crean nada, ¿verdad?, ni por carta, ni aún como nuestra, como que el Señor ya vino, les dice. Porque se rumoraba, hermano. En esta actualidad, ¿verdad?, nuestro hermano nos compartía hace una semana atrás, ¿verdad?, y nos daba algunos puntos, hermano, sobre esas personas, ¿verdad?, que han, hermano, profetizado que el mundo se va a acabar, o que Jesucristo va a venir en tal año, ¿verdad?, o que vino en 1914, y como 5 o 6 veces el profeta ese, ¿verdad?, o no sé si es profeta, pero equivocado. Cuando nosotros tenemos que estar pendientes, hermano, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque no, hermano, ¿verdad?, ellos nos han escrito como fábulas, dice el apóstol Pedro que no, sino que ellos mismos vieron, hermano, y escucharon, hermano, la gloria o la voz de Dios. Fueron testigos, hermano, de la manifestación gloriosa de la majestad, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Y muchos hermanos, ¿verdad?, así, que el Señor está en el Espíritu, que ya vino, que no sé qué, su poder y su venida, hermano, están aquí. Amén. Dice la Escritura, ya vimos su gloria, su majestad. Amén. Que va a tener su venida también, hermano. Porque el mismo Señor, hermano, con voz de Dios y con trompeta de Dios, ¿verdad? Amén. Y voz de arcángel descenderá del cielo. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que el Señor Jesucristo, amén, vendrá en su gloria y en todo su esplendor. Gloria a Dios por ello. Entonces, hermano, amén, no le estoy hablando de la venida de Jesucristo, estoy hablando, hermanos, amén, aleluya, de una alerta, hermano, y que no caigamos en el engaño. Extra, creyentes engañados. Desafortunadamente, hermano, hay muchos. Paz de Cristo. Amén. Ahora, fue probada, hermano, esto por la transfiguración que sucedió. Verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz en el cielo, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Aleluya. Ahora, su honor y su gloria la vieron, hermano, los apóstoles. No todos, Pedro la vio. Y está hablando de estas cosas, hermano, para que las creamos, hermano, porque ellos mismos vieron la gloria y oyeron la voz cuando estaban junto con el Señor Jesús en el monte santo. O como dice Daniel allá en el capítulo 7, verso 14, hermano, y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Este reino, hermanos, aleluya, esta gloria, bendito sea el Señor, hermano, es de la que vieron y fueron testigos los apóstoles que acompañaron al Señor Jesucristo. Y en esta ocasión el apóstol Pedro, hermano, hablando de ello, advirtiendo a la iglesia y diciendo, extra, amén, creyentes engañados, o verdad, creyentes con el pelo tomado. Nunca le han dicho, ay, me tomó el pelo este. ¿Sí ha escuchado esa frase? ¿O nunca le has dicho a alguien, no me andes tomando el pelo? Pues se va a llevar chasco conmigo, mire. ¿Verdad? Quiere decir, hermano, ¿verdad?, que se burló de él. Amén. Le causó o le hizo una jugada, un chiste para sacarlo un poco de ahí. Amén. Y tomar el pelo es eso, ¿no? Es como un engaño. Es como hacer algo a alguien, hermano, ¿verdad?, que no sea cierto. ¿Sabes qué? Se vino allá, no estaba la hermana. ¿Sabes qué? Te mandó saludos fulana allá. Tengo un cuñado, ¿verdad? Mi cuñado, esposo de mi hermana, la que me queda. Recién casados, mi esposa y yo, ¿no?
llegamos a visitarlos y luego ya, oye, cuñado, dice, ¿qué pasó? Le digo, te mandó saludos la muchacha aquella que te acuerdas, la que estaba allá en la plaza en Tecuala. La miré, dice, y me dijo, me saludas al Sabino. Y así, y se empezó la hermana Socorro así, ¿no? Pues le estaba tomando el pelo, pues, ¿verdad? Y hay cosas que puedes hacer, pero hermano, aleluya, no nos podemos dejar engañar nosotros. Amén. Vamos, hermano, al Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. A lo que Él nos ha dado, hermano. A lo que el Señor nos ha hablado Él mismo textualmente, hermanos. No a las historias vanas, no a las fábulas, hermano. A las alegorías, no. Amén. Porque vivimos un tiempo donde cualquiera, hermano, hace una doctrina y de un verso y que nada aplica y nada tiene que ver. Padre Cristo. Entonces vamos al Señor Jesús. Vamos a creerle al Señor. Desafortunadamente, hermano, ¿verdad? Muchos no creen, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero tenemos que seguir hablando esta palabra. Tenemos que seguir recordándola, hermano. Sobre todo a la iglesia, hermano, que está fundada. A la iglesia del Señor Jesucristo. A los que están fundados en la verdad. A los que están fundados en la fe de la palabra de Dios. Recordándosela siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Dios dada por los profetas, hermanos, ¿verdad? La palabra escrita que tenemos aquí nosotros. Amén. Le decía yo, ¿verdad? Que tenía una sobrina y no, tío, tú pura palabra, recuerda. Y no, que la palabra mata y que pura palabra. Y ella estaba mal más que yo, ¿no? Porque yo me basaba en esta palabra. Pero ella decía, es que el pastor dice, tío, así. Es que el pastor dijo así. Es que el pastor dice, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Padre Cristo. El Señor dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora nosotros no podemos guiarnos por lo que dice, ¿verdad? El pastor, si no está basado en esta palabra y si no tiene el fundamento de aquí, el argumento, hermano, es por eso importante que nosotros pongamos más atención y diligencia a la palabra que hemos oído. Amén. Porque la palabra de Dios dada por los profetas, hermano, es la palabra escrita. Dice el versículo 19, hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? Hay para los que hablan, no, el Señor me dio una profecía, hermano, el Señor, ¿verdad? Una palabra profética. Y pues yo veo que todos los que dicen que tienen una palabra profética no son más que textos sacados ya de la Biblia de un profeta. Padre Cristo. Nada nuevo. Amén. Está como aquel vidente, ¿verdad? Que adivina la vida del cristiano que anda así. Porque hay muchos que creen, hermano, esas cosas. Y yo siempre he pensado, bueno, si este es vidente, ¿por qué nunca se ha sacado el Powerball? Digo yo. ¿Verdad? Se acabarían los problemas. Padre Cristo. Y esas son las profecías, hermano. El profeta, dice el Señor, hasta Juan los profetas, ¿verdad? Y no dudo que haya hombres, hermano, hombres. Y también mujeres, porque la palabra de Dios habla de profetizas, ¿no? Pero no de esas mujeres que se van a parar aquí, ¿verdad? ¿Sabe qué? El Señor, ¿verdad? Me reveló que necesito cambiar mi carro y lo tengo que comprar. Quiero una Yukon 2025 y de aquí de la iglesia va a salir el pago ahorita para ese carro. Me lo profetizó el Señor. No, hermano. Padre Cristo. Amén. Desafortunadamente hay tantos incautos y que por uno malo de todos esos, hermano, manchan todo lo bueno, hermano, de lo que es de Dios. Amén. Que los pastores, que ladrones, que sabe qué. Pues lo invito un día que me acompañe en la troca que tengo por ahí un día. Porque invito a algunos y no me acompañan. A ver cómo anda el pastor, ¿no?
¿Sí o no? Bueno, la palabra de Dios es dada por los profetas y la tenemos aquí, y es la palabra escrita a la que debemos nosotros, hermano, que estar atentos. Dice el verso 19, hablando el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras que habló Pedro en aquel día, hermano, no fueron de él. Las palabras que expresó cuando el Señor Jesucristo les preguntó: ¿vosotros quiénes dicen que soy yo? Y dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermano, viene inspirada por Dios, y toda la palabra es divinamente inspirada por Dios, dice la Biblia. Amén. Y es útil para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin que el hombre de Dios y la mujer también sean, hermano, enteramente preparados, perfectos y preparados para toda buena obra. Y tenemos esta profecía más permanente que cualquier otra, a la cual hay que estar atentos. Y si está advirtiendo y nos está diciendo el apóstol Pedro: hey, extra, tengo que anunciarles algo. No se dejen engañar por fábulas, porque la profecía nunca fue traída de esa manera. No le tengo que hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? También advirtiéndonos al respecto, ¿no? Ahora, aquí está la palabra, hermano. Lo que tenemos, ¿verdad? Una iluminación a nuestra vida, bendito sea el Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Tengo dudas? Aquí está la luz de Dios para nosotros. Amén. La cual va a despejar, hermano, todas nuestras dudas. La palabra segura dice aquí, hermano, amén, que estemos atentos, porque la palabra tiene su validez y tiene su autoridad, hermanos. La palabra de Dios. Ahora, los apóstoles, hermano, afirmaron, autenticaron, hermano, el Antiguo Testamento. Amén. La palabra de Dios es una luz en un mundo de oscuridad, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. ¿Con qué, verdad, hermano, limpiará su camino el joven? Con guardar su palabra. Amén. Es lucero, dice, hermano. Ahora, lucero, que quiere decir igual a fósforos. Amén. Que es igual, hermano, el que trae luz, la estrella de la mañana. Y se aplicaba en este tiempo a personas reales, hermano, o divinas, en la liturgia griega en aquellos años. Y aquí lo está poniendo, ¿verdad?, el apóstol Pedro como, hermano, que alumbres una luz hasta que el lucero, dice, de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Tenemos que alumbrar, y tenemos, hermano, ¿verdad? Más bien la palabra tiene que alumbrar. La palabra alumbra. Hermano, la palabra, dice también la Escritura, hablando el salmista, que la palabra alumbra y hace sabio a los simples. Amén. Entonces, lo que entendemos, hermano, es la revelación. Dice el versículo 20: pero ante todo entended. ¿Qué es lo que entendemos? Lo que entendemos, pues, es la revelación de parte de Dios por medio de esa palabra profética. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada o de particular interpretación. Bueno, hay muchos que tienen, hermano, su particular interpretación de las Escrituras, ¿no? Las nuevas escrituras del Nuevo Mundo, ¿cómo se llaman?
Padre Cristo, ¿verdad? Otro evangelio de Jesucristo, el libro del Mormón, ¿verdad? Y le podría decir muchos más. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que no ha sido de una interpretación particular o personal, hermano. Y debemos de entenderlo. La palabra de Dios no se interpreta de una forma arbitraria, hermano. Eso de quitarle, ¿verdad?, a la Biblia pasajes que no apliquen a lo que yo quiero, ¿verdad?, que se crea. Pues, hermano, no quisiera estar, ¿verdad?, yo en los tenis de esa persona, porque dice la palabra de Dios, hablando el Señor por medio de Juan el apóstol, que todo aquel que le añadiere o le quitare va a ser borrado del libro de la vida. Amén. Entonces la palabra de Dios no se interpreta en una forma arbitraria, hermano. La revelación pues es igual a las escrituras, ¿verdad? Amén. No venían de los profetas mismos, hermano, venían de Dios mismo. Era Dios, ese era el Espíritu de Dios sobre ellos. En el tiempo antiguo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres y hablaban, ¿verdad?, la palabra. Se para el profeta Elías, hermano, ¿verdad?, ante el rey Acaz y le dice, ¿verdad?, así ha dicho el Señor, he aquí no lloverá en 3 años en este lugar. Y delante de él, y se da la vuelta y se sale. Oiga, hermano, tener el valor para retar a un rey. Y se va. ¿Y de dónde vino esa palabra? De parte de Dios. ¿Alabamos su nombre? Pedro está hablando del origen divino de las escrituras aquí, hermanos, y no de una interpretación o de su interpretación personal. Porque si así fuera, el versículo 21 no tendría sentido, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, no, pues es que el Señor me reveló, hermano. ¿Verdad? Conozco una persona que no sé en cuántos lugares ha estado, porque dice que el Señor le revela. Y una vida desordenada. No le voy a decir su nombre ni piense, Padre Cristo. ¿Verdad? A lo mejor piense, ¿quién será? Quien sea. Nada más, hermano, ¿verdad?, para ejemplificar esto. ¿Qué está haciendo allá en aquel lugar? Allá lejos. Es que el Señor me reveló, hermano, y me reveló que tenía que estar allá para apoyar la obra allá. Oh. Gloria a Dios. ¿Cómo está allá el lugar allá? No, hermano, ya no estoy allá. Oh, no. Y ahora, es que el Señor me mandó ahora y estoy acá. Oh. Y ya después, ¿verdad?, Padre Cristo, ¿qué pasó? No, es que ahora estoy acá, aquí ando en Queen Creek. Yo ahora, allí dije Queen Creek, ¿verdad? Y no, que ahora estoy allá. Ahorita, ni está allá, ni acá, ni en ningún otro lugar. Y allá anda en un lugar, ¿verdad?, desértico, para allá donde no hay nada. Y una vez le dije yo, oiga, hermana, ¿y cómo recibe eso? No, hermano, pues nosotros estamos orando, yo y mi esposo, y el Señor me revela. Dice. Y luego le dije, ahí le encargo a ver si le revela que vaya para Tucson, ¿no? Para que nos apoye, pues, le digo yo, Padre Cristo. ¿No le ha revelado ir para Tucson al Señor? Le digo yo, porque ya estamos bien necesitados nosotros. ¿Verdad? Ay, hermano, me dijo. Pues sí, ahora, no era de una interpretación personal, si no tuviera sentido, como termina diciendo el apóstol Pedro, hermano. Lo que Dios ha dicho, hermano, pues es la inspiración misma de Él. Hermano, los hombres hablaron, pero Dios puso las palabras en su boca, así como las puso en el apóstol Pedro cuando le dije, ¿verdad?, que el Señor le había revelado quién era el Señor Jesús. Amén. Otras muchas cosas también, hermano. Bendito sea el Señor. Esta palabra, ¿verdad, hermano?, griega feromonoi, quiere decir llevados por el Espíritu Santo. Como un barco llevado por el viento, hermano, en sus velas. ¿Cómo es uno que ha nacido de nuevo? El Señor le tuvo que explicar a Nicodemo, que era el maestro de la ley,
y le preguntaba: Señor, ¿cómo se hace estas cosas? Tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas, le dice. Si no entiendes las cosas terrenas, ¿cómo pues vas a entender las celestiales? ¿Verdad? Y luego dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, le dice. Entonces, esta palabra, ¿verdad?, llevados por el Espíritu Santo, inspirados, es así lo mismo. Dios los usó, hermano, ¿verdad?, sus personalidades, sus conocimientos, pero la palabra es de Él. El apóstol Pablo tenía un amplio conocimiento, hermanos. De hecho, él lo decía, hermano, y cómo había sido su vida y tantos idiomas que hablaba también. Sin embargo, la palabra de Dios era la que venía a él y él hablaba, y no era personalmente, hermano, todo lo que hablaba. Amén. Ahora, con razón tenemos una palabra profética segurísima, hermano, a la cual debemos de estar atentos, hermano. El crecimiento del creyente, entonces, hermano, va a depender, gloria a Dios, de las escrituras, de la palabra de Dios. Y son, hermano, las meras palabras de Dios mismo. Este es el pensamiento de Dios. Ahora, no solamente inspiró, Dios mismo también escribió, hermano, con su dedo. ¿Dónde dice, hermano? Pues escudriñe. Porque sí dice. Cuando le estaba dando los mandamientos a Moisés, el Señor, dice la Biblia, que Él escribió los mandamientos con su dedo. A mí por eso me gusta el himno nacional mexicano. Porque aunque el gobierno dice que es un gobierno laico, nunca van a poder quitar de esa estrofa: por el dedo de Dios se escribió. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, hay que crecer en el Señor. No seamos engañados ni por fábulas, ¿verdad?, ni por hombres, ni por falsos maestros. Vivimos en un tiempo ahorita, hermano, ¿verdad?, donde hay mucho chantaje, donde hay, hermano, tanta falsedad, donde tú, teniendo un corazón pues cambiado del Señor, puedes caer en la trampa de un engañador. ¿De veras? Amén. Hay engañadores en muchas áreas, en lo secular como en lo otro, hermano. Yo voy a concluir aquí, hermano. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Hermano, reconozcamos el valor de la palabra de Dios. Amén. O más bien, reconocemos, hermano, el valor de la palabra de Dios nosotros, que la tenemos. La debemos valorar. Mire, hay comunidades, hay lugares, hermano, donde la palabra es imposible tenerla en las manos. Donde gente se están muriendo. De hecho, acá en Uganda, en esos lados donde están matando creyentes, hermanos. Se está librando una guerra en este tiempo ahorita. Amén. Donde posiblemente haya intervención, hermanos, ¿verdad?, de otras naciones. Entonces, ¿por qué no, hermano, valorarla nosotros que la tenemos? Nuestros hermanos creyentes, hermano, en China, por ejemplo. O aquellos hermanos, ¿verdad?, que anhelan estas cosas en Corea del Norte. ¿Por qué no darle el valor? ¿Reconocemos el valor de la palabra de Dios? Bueno, hermano, tenemos la verdadera palabra, la verdad apostólica, una vez dada a la iglesia, hermano, ¿verdad? Y hermano, y tenemos que contender fervientemente por la fe que nos fue dada una vez a nosotros los santos. No, hermanos, ¿verdad?, desfallezcamos en esto. No, hermanos, ¿verdad?, seamos apáticos a esta palabra, hermano. No son fábulas. Este no es un libro de Julio Verne, hermano. No es un libro de Octavio Paz. No, hermano. Ni tampoco de Miguel Cervantes Saavedra. No. Es la palabra de Dios.
a la cual, hermano, debemos de estar atentos nosotros para no poder ser engañados. Tenemos la confirmación de ella en la persona de Jesucristo, en el mismo Señor Jesucristo, que habla esta palabra de la vida y el nacimiento del Señor Jesucristo. Está plasmado aquí. Entonces le pregunto, ¿estamos siendo engañados? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos confiando en la palabra de Dios nosotros? ¿Qué estamos haciendo con este tesoro tan valioso nosotros que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Entre más, ¿verdad, hermano? Consumo esto, todo lo impuro, lo inmundo va a ir saliendo de mí. Que tengo tentaciones y pensamientos malos. Llénese la mente de esta palabra para que no haya cabida de los pensamientos vanos. Amén. O de los deseos. Hagamos votos, hermanos, de ser hombres y mujeres de la palabra de Dios y no de los cuentos y de las fábulas. Amén. Vamos a, hermano, a respaldarnos siempre por esta palabra, pero sobre todo, hermano, vamos a amarla, vamos, hermano, a valorarla y a darle el valor que ella merece. Póngase en sus pies y damos gracias a Dios y oramos, hermano. Amén. Y vamos a orar. Hable con el Señor. Glorifíquele, exáltele, dele gracias. Hable, hermano, con el Señor. Dígale con toda libertad, hermano: Señor, revélame qué tengo que hacer. Revélame por tu Espíritu Santo. Revélame a través de tu palabra, Señor. Revélame tu nombre, Señor, que es por sobre todo nombre. Aleluya. Oh, Señor, nosotros sabemos cuál camino tomar. Eres tú, Señor amado, porque tú eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. En esta hora te damos las gracias, amado Dios, por tu palabra que la tenemos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, a no ser, Señor, solamente oidores de ella, sino retenedores de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, amado Dios. Guárdanos, Señor Jesús, bajo tus alas, amado Dios. Guárdanos, Señor, de el lobo rapaz. Guárdanos, Señor, de esos falsos, Señor, maestros. Oh, Señor, de esas gentes que con astucia emplean las artimañas del error, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es divinamente inspirada por ti, oh Dios, y que me es útil para corregir mi vida. Es útil para redarguirme si yo ando mal en un área de mi vida. Oh, Señor, a través de ella tú nos preparas, amado Dios. Llena el corazón, Señor, en esta hora. Toca la vida de mi hermano, Señor. Oh, Señor, y que tú, Señor, sigas advirtiéndonos, Padre, amonestando y recordándonos a los que estamos cimentados en tu verdad y en tu palabra. Oh, Señor, a poner diligencia en esto. Señor, a no oír fábulas, Padre. Tenemos esta palabra, Señor, a la cual debemos de estar atentos. Oh, la palabra más profética de todos los tiempos. Oh, Señor, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Oh, que alumbre nuestra vida, Señor. Que alumbre nuestros corazones. Que alumbre nuestro caminar, Padre. Bendice la vida de mis hermanos en esta hora, Señor. Y, Señor, haz la obra, Señor, en nosotros. Señor, y que nosotros
esté siempre en nuestro corazón y mente valorar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos. Has puesto la vida misma, Señor. Tu palabra nos enseña que esta palabra puede ser salva a nuestras almas. Recibe la gloria, Señor, en esta hora, Padre, y bendice la vida de cada uno de nosotros en este lugar. De los que no están, Señor, también pedimos por ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder en tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Sigue advirtiéndonos, Señor, sobre esos falsos cristos, sobre esos falsos profetas, Señor. Oh, que harán prodigios, también señales, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados, a que nosotros permanezcamos en la fe de la verdad, oh Dios. Y nuestros ojos, Señor, en esta palabra profética, Padre. En el nombre de Jesús hay poder en tu nombre, Dios. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias. Gracias, Señor.